Hace unos meses puse un lienzo en blanco al alcance de mi vista para recordarme de volver a pintar. El cuadro aún sigue en blanco. Solía tomar clases de pintura y llegué a pintar obras con ayuda de mi maestra que nunca imaginé podrían venir de mí. Luego paré por razones que no abordaré. Los años pasaban mientras dentro de mí anhelaba volver a tomar el pincel. No es que sea una experta del arte, ni mucho menos. La pintura era para mí relajación, éxito y voz. En mi adultez me topé con personas que consistentemente pintaban y dibujaban, y terminé intimidada por mi autocomparación y el miedo a no saber hacer lo que sabía hace unos 10 o 15 años. Ahora tengo un lienzo en blanco que me mira desde la esquina, esperando que rompa cadenas y simplemente dé una primera pincelada. Sin pensarlo, el lienzo en blanco se ha vuelto una metáfora de mi vida actual. Mi vida me pide a gritos que la vea de frente y vierta todos los colores que tengo reprimidos dentro de mí. Verán, cuando tomaba clases de pintura, al inicio mi maestra me ayudaba bastante con las pinceladas, algo natural para un principiante. Con el paso del tiempo, mis trazos fueron la mayoría en un cuadro. En la vida, mis mentores empezaron ayudándome con los primeros trazos, pero en vez de terminar con una vida pincelada mayormente por mis propias manos, terminé con una vida pincelada por varias manos y sin un rastro visible de las mías. Y ojo, yo creo que en la vida siempre habrá pinceladas de otros. Cada experiencia y persona dejan su marca. De lo que me di cuenta es que en mi vida, mi propia marca es casi irreconocible. Como persona complaciente, no me era difícil caer en la sumisión de los consejos de en quienes confiaba. En ese momento, no sabía cómo decir, no es lo que quiero. Al final, pinté el cuadro de otros y abandoné el mío sin darme cuenta. El universo, Dios, tiene formas particulares de hacer que te percates de lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo. Ese grito que da tu vida cuando ya no puedes sostener la insatisfacción. Es duro enfrentarme y aceptar que lo que he hecho con mi vida no ha sido por decisiones conscientemente mías. Por un lado, queda la emoción, la ilusión de saber que ahora soy consciente de que tengo un lienzo completamente blanco que me invita a volver a crear y vibrar. Por otro lado, queda el miedo de no saber qué colores mezclar ni por dónde comenzar. Estoy segura de que esta nueva realización es un primer paso a mirar mi lienzo y dar mis pinceladas propias para diseñar mi colección de arte, porque la vida no es solo un lienzo, sino una colección de cuadros que muestran la evolución y el desarrollo de nuestro ser. Ahora también sé que esa colección incluye los cuadros que pinté por y para otros. Hola, soy la autora, o más bien la pintora, de mi propia vida. Espero que tu lienzo esté lleno de tus propias pinceladas. Gracias por estar aquí.